Retornamos Convivencia con Leslie Acevedo, señores. Yo feliz hoy de mi invitado de lujo que tengo aquí, hablando sobre el sector construcción, un tema tan interesante para nosotros los ciudadanos, ya que el costo de la vida ha sido tan elevado en estos últimos tiempos, señores, con Luis Miguel Martínez. Antes de las pausas estuvimos hablando de cuando usted tiene que cotizar, que la gente cree que usted es un carero, pero sin embargo usted nada que ver con eso. No, todo lo contrario. Yo trabajo por metro Ay, por cuadrado. metro y por todo esto. Entonces, ahí mismo, como yo sé que usted no trabaja solo y de usted dependen varias familias dominicanas, porque es un sector que es muy movido, entonces a mí me gustaría saber cuáles medidas usted toma o se toman en ese momento de que hay una gran obra de construcción para que al momento que el trabajador tenga un tipo de problema, se caiga, se rompa un pie. ¿Cuáles son las medidas Bueno, que ustedes toman mayormente en cuando uno eso? está en una obra ya grande, que es una obra de proyecto, la seguridad de trabajadores y los riesgos laborales hay que tomarlo en cuenta, Ujú. porque la grande altura. Entonces, mayormente lo que uno hace es que siempre está dándole charla a los trabajadores, diciéndole que se cuiden, Ujú. previendo que no haya ningún tipo eh, de madera con clavo o que un andamio esté bien hecho, Ujú. que tenga el casco, que use la bota o que tenga el guante. Ujú. Es muy difícil los trabajadores a nivel de obra, así como trabajamos por cuenta propia, Ujú. llevar los riesgos como deben de ser. Porque tú lo ves a veces trabajando. Hoy mismo tengo un trabajador mío que yo lo vi y le pregunté que si iba a trabajar en chancleta. Ay, Dios Y mío. ya no mira la bota allí, te digo, póngase. Que no acatan. Sí, póngase. Entonces, mayormente, si no es un proyecto de envergadura, los riesgos laborales sí, que donde se le dan la mascarilla, que el casco, que los guantes, que un buen, los chalecos lumínicos. Eso se usa mayormente cuando son obras, como digo, de infraestructura grande. Ok. Pero la obra que uno hace pequeña, de una vivienda y eso, Ujú. muchas veces esos sistemas de riesgo no son contemplados. No son contemplados. Y hablando Aunque de, uno pelea con ellos, sí, pues, le obliga a que se ponga el casco, porque uno se lo va a pero comprar y lo son, tienen ahí. entonces son, como le dirían a uno cuando pequeño, son cabeza Son dura. cabezas duras. Sí. Y hablando de eso de salud y de riesgos laborales, usted, cuéntame cómo usted llega ahí al fondo De de pensiones de la pensiones construcción. de los trabajadores de la construcción. Bueno, yo ¿Cómo llegué usted al llega fondo a de ese cargo? pensiones en el 1986, en 96, es decir, 10 años después de ser promulgada la ley, y el fondo está ya en vigencia. Yo llegué como miembro del Consejo Técnico de Administración y Control la primera vez, los primeros 2 años, porque hay un Consejo de Administración y Control que dirige el fondo, que Ujú. se le elige cada 2 años. Mis primeros 2 años fue como miembro del Consejo normal, luego yo me reelegí en el mismo Consejo otra vez, pero ya como asesor laboral. Ok. Sí, yo tuve el periodo 96-98, después 98-2000, era asesor laboral. Ya el periodo 2000-2002, también fui otra vez reelecto como asesor laboral, porque mi trabajo que yo hice en la institución, que la revolucioné con los procedimientos de los códigos de trabajo, los conocimientos como deben ser para el favor de la institución y para el trabajador. Ahí es que entonces en el 93 fallece el primer director, que era el Instituto Sayalora. Ujú. Era un accidente. Wow. Luego viene el licenciado Victorio Espinal, que era licenciado en contabilidad y asesor Ujú. del Senado. Estuvo como director ejecutivo. Luego, a raíz de llegar al poder Hipólito Mejía, entonces Espinal, por su cargo que tuvo con el gobierno de Hipólito Mejía, entonces se ve, no estaba muy activo sobre el fondo. Y pusieron una persona asistente de él como director. Ok. Luego, ya cuando llega en el 2002, que ya te va a elegir nuevamente el consejo, es que entonces ya, por lo que yo había hecho mi trabajo como asesor laboral, me eligen a mí como director ejecutivo. Ahí estuve yo durante 16 años. Muchos Me años. acuerdo que cuando yo llegué al fondo tenía una reserva técnica de 6.5 millones. Habían 100 pensionados ganando 1.014 pesos, que fue lo que Pinal dejó como impronta que se podía pensionar. Y yo tuve ahí 16 años al frente de esa institución. ¿Y qué tan satisfactorio es Bueno, ese fondo para los trabajadores de es la Armenia? única conquista que tienen los trabajadores de la construcción, porque fíjate, el trabajo de la construcción, tenemos una ley de seguridad social, en la cual, aunque uno es la ley que más cacareada, y es la ley que menos se conoce, y la que menos se La entiende, 6-86. y es la que 686, 686. es el fondo de pensiones. Sí. Cuando se crea la ley de seguridad social, el 8301, y nosotros también participamos en las discusiones para esa ley, fuimos parte de las comisiones que trabajaron en eso. El trabajo de la construcción, por ser un trabajador por cuenta propia, ocasional y móvil, no calificaba para una AFP. Porque un trabajador de la construcción muchas veces puede estar 6 meses trabajando, Sí. pero pasa un año que no da un golpe. La plana se lucida. Entonces, lamentablemente, la ley de seguridad social, la 8301, no protege al trabajador de la construcción por su condición de cuenta, porque trabaja por cuenta propia,
es móvil y ocasional. Pero entonces, Entonces, como que tú lo ves así, no tiene como ni Cuando mucho usted sentido. tiene una cuenta que usted es individual, que usted va a aportar esa cuenta para esperar 30 años, y cuando usted va a llegar no va a hallar nada porque usted No, claro. mueve aquí, tiene Claro. allí. Y Entonces, no, va a un tener, patrón- un no patrón tiene te paga. realmente una seguridad. Entonces la única garantía que tiene el tema de la construcción es la ley 686. ¿Por qué? Porque ahí él tiene una pensión mínima, tiene derecho a asistencia clínica y tiene derecho a gastos funerarios. Pero entonces sí, y sí están facturando en el fondo de Sí, el fondo pensión. está facturando y está picando bien. Y están en la AFP, Sí. ya. Y No, porque la AFP es cuando tú pagas por tu cuota. tu cuota, el contributivo, que tú lo Ujú. pagas, te lo cuenta el salario. No. Entonces, no cabemos en una AFP, por lo que te digo, Pero entonces, porque ¿cómo es móvil ocasional. Pero entonces no tiene ninguna garantía realmente. ¿Tiene la garantía? ¿Tiene la garantía mientras está elaborando? O de No, partir no, todo de por vida. Ah, bueno. Si el trabajo de la construcción esté sindicalizado o no en una obra, automáticamente tiene derecho adquirido en el fondo de pensiones. A los 60 años tiene derecho a su pensión. Ah. Y en lo que llega a la pensión, automáticamente, porque es un de reparto, sí. Lo que estamos trabajando en la construcción, financiamos el fondo. Ok. Aunque se ha hablado mucho que el sistema de reparto no es bueno, es todo lo contrario. Porque Bueno, es bueno y no te es voy a bueno, poner, por te un voy a poner- lado. te voy a poner un ejemplo ahora Porque mismo. ahí no tiene la Yo seguridad. estoy en una FP. Fruto de que cuando estaba como director ejecutivo, tenía que tener, como tiene un salario fijo, Ujú. cotizaba. Yo tengo actualmente 2.795.000 pesos en una cuenta de AFP en el Banco de Reserva. Cuando cumplí 60 años, voy a buscar mi pensión. Y lo que me quieren dar es una pensión de 11.000 y pico pesos mensuales. ¿Y a un constructor cuánto le dan? Entonces, el constructor que está en el fondo de pensión recibe 8.000 pesos mensuales. Ahora va a recibir 9 y después va a recibir 10. Bueno, pero como que recibe un poquito Pero menos. lo tiene ahí. Y tiene asistencia para estudios clínicos y asistencia a gastos funerarios. En una FP tú no tienes ningún ese tipo de gastos. Amén de que tú tienes una cuenta individual, te lo porratean. Ujú. Pero lo que la gente no tiene el sistema, que tú tienes una pensión en una FP, tú tienes 1.000.000 de pesos, te lo porratean a tanto tiempo. Sí. Se acabó, Se lo calculan. Sí, ya Sí, a no mi es- madre ya se le terminó. No es que te acabó el dinero, Ay, sí. entonces no tiene sentido. Es una ley que es anarquista, es una ley que es excluyente. Esta ley solamente beneficia al capital, porque yo recuerdo cuando se discutía que el pleito no era que entraran en estancias infantiles, Ujú. no era que entraran el sistema subsidiado, sino el contributivo. Ujú. Y la guerra entre los bancos. Y la primera que hubo en la CIPEN fue Persia Álvarez. Sí. ¿Dónde venía doña Persia? Muy buena persona del Banco Popular. Y vino con esas Te implementaciones. venían a decir los cuartos. ¿Qué han hecho con el dinero? Ahora mismo yo oí unos rumores de que vi, creo que antes una noticia que a Molinos Dominicanos, algo que está quebrado, que sé yo cuánto, 3.000 millones de pesos lo van a financiar. ¿De dónde van a ser los cuartos? De los cuartos míos, de los tuyos, los que están ahorrados, una FP. Como Eso se es puede- un te- un como te- se pueden Eso es invertir, un tema bastante importante. como se pueden invertir, pero tú no puedes, tienes que invertir sin riesgo. Pero ¿quién me garantiza a mí que en mi cuarto, que pues digo mi cuarto, porque está metido ahí, Ujú. que van a invertir en Molinos Dominicanos va a ser rentable? Bueno, usted sabe que Hay una gran cuando se hablaba de- hay que tirar la cuando cacarita. se hablaba de devolver el dinero a los empleados, a los trabajadores, que hay este diputado que siempre está peleando, que le dice el 30%, ¿por qué ni el actual gobierno ni el pasado esperaron a eso? Porque es que más de la mitad de esos cuartos están en el Banco Central. Mm. Pero dígame algo. Cuando entonces el trabajador ya se retira, usted dice que tiene ese fondo ahí, pero lo liquidan a un trabajador de la construcción. Sí, la ley establece que cuando una obra, aunque se establece que el contrato termina entre la parte con una obra determinada, porque sí, yo voy a hacer Ujú. voy a hacer un edificio, estoy 2 años trabajando aquí, pues el contrato termina sin compromiso entre las partes, porque fue una obra determinada. Sí, entonces mucha gente a veces hasta demandan y no procede porque si esta obra, yo te contraté para esta obra aquí, terminamos, tú vas a trabajar por la mía. Ahora, los derechos del trabajador como bonificación, Navidad, vacaciones, hay que reconocérselo. Eso se le reconoce Pero mientras ¿qué pasa? la obra o todo Al el tiempo. trabajador no, en ese Al- momento. en la ese obra. momento de la obra Se nada terminó. más. Oh, Pero ¿qué pasa? Tú estás en esa obra muy importante. y dura aclarar 2 eso. años en esa obra. Y antes de 60 días, con ese mismo ingeniero o compañía constructora, tú empiezas en otra construcción. Ya automática te convierte en un contrato por tiempo indefinido.
Ok, si ya terminó una y vuelve con Antes otra, de 60 días vuelve a trabajar ahí mismo, ya se convierte entonces en un contrato por tiempo definido. ahí puede trabajar en Porque, todas las obras que, y esto que puedan el existir. código de trabajo tácitamente lo dice. La obra termina con la prestación del servicio, se acabó, se acabó. Oh, qué interesante. Ahora, cuando tú haces más de una obra con una misma persona, por lo menos yo tengo trabajadores que trabajan conmigo, que tienen hasta 20 años trabajando conmigo. Pero sabes que lo que hacemos somos chiripas, estamos allí, Sí. estoy aquí. Viven allí. del día a De día. día a día, están entrando conmigo ahora, cuando ya están un año que ni siquiera lo veo. Entonces, tienen 20 años porque desde que yo lo conocí la primera vez hasta ahora, Ujú. pero no han estado los 20 años continuamente conmigo. No entiendo. Entonces, me interesa mucho eso, porque yo sé que hay muchos ciudadanos que les va a interesar este tema, que es, entonces tienen en el fondo de pensiones de los trabajadores, tienen su Pensión, pensión, asistencia para estudio clínico y asistencia para gastos funerarios. eso es ahí, ya cuando usted cumpla 60 años, Los 60 años ya la usted está pensión, tranquilo ahí, sí. puede buscar sus 9,000 pesos, aunque una canasta que ahora está Sobrevaluada. sobrevaluada, Ellos lo aumentaron pero al ahora. menos, Tengo entendido que se aumentó ahora 9,000 pesos y creo que en octubre hay otro aumento también. Va a llegar, pues todo va a llegar a 10,000 pesos, va a llegar. de 10,000 pesos el Sí, total. sí. Bueno, Ya hay casi unos 5,000 trabajadores que están pensionados. Cuando yo salí de como casi 4,000. 4,000 pensionados ya. Cuando yo salí. Bueno, muy interesante. Y si ocurre que alguien, que un hombre, porque aquí lamentablemente después que se cubre 35 años ya usted es un viejo, literal, aquí te dicen viejo, literal, desde que tú cumples esa edad. Entonces, si un señor ya cumplió 45 o tiene 60 y quiere continuar trabajando en este sector, no se le permite, o se le permite en obras pequeñas, o No, puede trabajar la en obras construcción grandes. lamentablemente eso no se controla. Tú tienes hasta con 70 años. Tú lo ves trabajando construcción. Bueno, Ahí por yo lo lo hay, menos, porque yo si lo ya hay. no hay nada que hacer. Eso, lo que hay un problemita es que por lo menos cuando tú vas a capitalizar el fondo de pensiones, es que tú cuando llegó, esa gente estaba antes del 86, Ujú. que llegaron ya con los 90 y los 100 años a esta altura de juego, son los que están beneficiando, porque cuando lo que había en el momento que se empezó a dar pensiones, Ujú. no se benefician por lo menos los que estaban del 86 para allá, No, sino ya sino los 86 para atrás. Wow. Qué triste. Entonces, muchas veces el fondo no tiene la capacidad financiera para socorrer a todo, porque te da en base a que, porque después que tuvo una pensión, tú no la puedes quitar. No. Ahí fue entonces que se empezó a invertir la bolsa de valores, que en el momento que salía casi 1.000 millones de pesos, entonces lo que eso generaba, Ujú. se financiaban las pensiones para no hubiera problemas. Creo que el gobierno, según tengo actualmente, está pagando bien, que es donde entra la mayor cantidad de dinero Ujú. por la obra que ejecuta el Estado, porque la ley la pagan tanto el sector privado como el sector público. Entonces, Interesante. el privado da más brega porque hay que cobrar de manera compulsiva. Sí. Muchas veces en los tribunales, demandar, embargar. Aunque hay muchos contribuyentes, sí, ingenieros, que son gente que son De dinero. no, de que son honrados y aportan y pagan la ley sin ningún tipo de problema. Pero hay muchos sectores que averchan el fondo de pensiones. Desde que salió, lo han querido eliminar. Eso es una batalla. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos venimos con la parte final de esta importante entrevista con Luis Miguel Martínez.